Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy tengo un vídeo que sé que les va a encantar, uno que ha estado generando mucho revuelo en el mundo de las telenovelas turcas. Y es que a quien no le gusta un buen chismecito, sobre todo cuando involucra a dos de las estrellas más queridas del panorama. Hoy vamos a sumergirnos en una exclusiva bomba en Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün confiesan sentimientos profundos. Sí, han escuchado bien. Vamos a explorar lo nunca visto, las declaraciones, los detalles que han estado guardados bajo llave y que ahora, por fin, han salido a la luz. Y no solo eso, vamos a desmenuzar la información, a analizarla y a especular un poquito, porque, seamos honestos, a todos nos gusta teorizar. Pero antes de empezar con el plato fuerte, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. No se pierdan ningún vídeo porque les prometo que siempre estamos trayendo las últimas novedades del mundo de las series turcas, entrevistas exclusivas, análisis, noticias de sus actores favoritos, todo lo que necesitan para estar al día. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Así no se pierden nada. Ahora sí vamos con el tema del día. La química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, ¿verdad? Esa chispa que todos notamos en sus proyectos, esa conexión que traspasa la pantalla. ¿Es real? ¿Hay algo más allá de la amistad y la profesionalidad? Bueno, parece que ahora tenemos algunas respuestas, y créanme, son jugosas. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün son dos de los actores más reconocidos de Turquía. Han protagonizado juntos la exitosa serie Kara Para Aşk, donde interpretaron a Ömer y Elif, una pareja que conquistó el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la increíble química entre los dos actores. Era evidente que había algo especial entre ellos, una conexión que iba más allá de las líneas del guión. Y esto, amigos míos, es lo que siempre ha despertado la curiosidad y los rumores. Ahora, a lo largo de los años, ha habido especulaciones, rumores, fotos sospechosas, pero nada concreto. Hasta ahora. Porque en una serie de entrevistas y declaraciones que han ido saliendo a la luz, tanto Engin como Tuba han hablado con una honestidad y una profundidad que no habíamos visto antes. Han abierto su corazón, por así decirlo, y han confesado sentimientos muy personales. Engin, por ejemplo, en una entrevista reciente, hablando sobre su relación con Tuba, dijo algo que dejó a todos boquiabiertos. Habló de una conexión que va más allá de la amistad, de una complicidad que no se encuentra fácilmente y de una admiración profunda por su talento y su persona. Usó palabras como magia, sintonía y respeto incondicional. Palabras que, seamos realistas, no se usan a la ligera. Y por supuesto, no se refirió a nadie en particular por nombre, pero el contexto y las indirectas eran bastante claras. Además, en otra entrevista, Engin habló sobre la importancia de la honestidad en las relaciones. Y agregó que a veces el amor se manifiesta de formas inesperadas, a través de la admiración, el respeto y la conexión espiritual. ¡Guau! ¿Ven por qué digo que esto es una bomba? Parece que Engin no le teme a expresar lo que siente, y lo hace con una madurez y una elegancia que personalmente me encantan. Ahora bien, ¿qué dice Tuba? Bueno, Tuba siempre ha sido mucho más reservada en cuanto a su vida privada, pero en las últimas entrevistas, también ha dejado caer algunas perlas muy interesantes. En una de ellas habló sobre la importancia de la confianza y de la conexión emocional en una relación. Dijo que para ella es fundamental sentirse cómoda y segura con la persona con la que comparte su vida. Y por supuesto añadió que cuando encuentras a alguien con quien compartes una misma frecuencia, la vida se vuelve mucho más fácil y hermosa. Además, en una entrevista donde le preguntaron sobre Engin directamente, Tuba sonrió y dijo que siempre ha sentido una gran admiración por su profesionalismo y su nobleza. También mencionó que le gusta mucho la forma en la que Engin ve el mundo, y que se siente muy afortunada de haber podido compartir tantos momentos bonitos con él. Vaya, vaya. Parece que Tuba también siente algo especial por Engin, aunque lo exprese de una forma un poco más sutil. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Son solo palabras bonitas? ¿O hay algo más? Bueno, aquí es donde entramos nosotros, los fans, con nuestras teorías. La primera y la más obvia es que existe una fuerte conexión emocional entre Engin y Tuba.
Que efectivamente se sienten muy atraídos el uno por el otro, que se admiran y se respetan, y que disfrutan mucho de su compañía. ¿Ro han llevado esa conexión a otro nivel? ¿Son pareja? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Ni Enjin ni Tuba han confirmado una relación sentimental, pero tampoco la han negado. Han dejado la puerta abierta, y eso es lo que nos mantiene a todos en vilo. Y seamos honestos, creo que a todos nos encantaría que estuvieran juntos. Harían una pareja preciosa. Otra teoría es que aunque no sean pareja en el sentido romántico, existe una conexión muy fuerte que va más allá de la amistad. Que se cuidan, se apoyan y se admiran mutuamente. Y en un mundo como el de la farándula, donde la competencia y los egos pueden ser muy fuertes, es algo muy valioso. Tener un amigo de verdad, alguien en quien confiar, es algo que hay que valorar. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que estén esperando el momento oportuno para hacer pública su relación. Quizás quieren proteger su privacidad, quizás quieren esperar a que las cosas se calmen un poco. ¿Quién sabe? Lo único que podemos hacer es esperar y estar atentos a las noticias. Lo que sí podemos decir con certeza es que la química entre Enjin y Tuba es innegable, y que, de una forma u otra, se quieren mucho. Han logrado crear una conexión que trasciende la pantalla y que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y eso, amigos míos, es algo muy especial. Ahora bien, volviendo a las entrevistas y las declaraciones que han hecho, es importante destacar que ambos han sido muy respetuosos con la privacidad del otro. No han revelado detalles íntimos, ni han intentado aprovecharse de la situación para generar más fama. Han hablado con honestidad, pero siempre con respeto. Y eso, para mí, es muy importante. Demuestra que son personas maduras con los pies en la tierra, y que saben valorar la importancia de la privacidad. Además, es importante recordar que aunque nos encante especular y soñar, la vida privada de los actores es solo suya. Debemos respetar sus decisiones y su forma de vida. No podemos exigirles que nos cuenten todo, ni que nos den explicaciones de nada. Lo importante es que sigan haciendo lo que les gusta, que nos sigan regalando su talento y que sean felices. En definitiva, lo que hemos visto hoy son declaraciones y entrevistas muy significativas. Enjin y Tuba han abierto su corazón y nos han dado pistas de lo que podría haber detrás de esa maravillosa conexión que tanto nos gusta. Pero la última palabra, como siempre, la tienen ellos. Y nosotros, como fans, solo podemos esperar y apoyar. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad entre Enjin y Tuba? ¿Les gustaría que fueran pareja? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos como actores? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer lo que piensan y discutir sobre estos temas con ustedes. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Hemos repasado las declaraciones más recientes de Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün, analizando sus sentimientos y especulando sobre el futuro. Ha sido un placer compartir esta exclusiva con ustedes. No olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Activen la campanita para recibir notificaciones y estén atentos a los próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo constante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.